Las agujas del reloj marcan las 11 de la noche. Luces que se apagan, otras que se encienden tímidamente, el reposo en los hogares. Y aquí comienza una cita con la vida. Pablo Telechea, con su estilo único de debate, análisis y preguntas que van a lo profundo, te invita a Un café a medianoche. Dos micrófonos, dos cafés, una historia de vida y sentirás que estás aquí. Una cita con la vida. Todos los viernes a las 11 de la noche en Radio La Jefa, la que manda en Utah. Bueno, amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos otra vez más a este programa de viernes aquí en La Jefa, Utah. Soy Pablo Telechea y les saludo y les doy la bienvenida otra vez a una entrevista más de Café a Medianoche. Aquí una cita con la vida. Como todos los viernes, un invitado, una entrevista, una vida para analizar y hablar y charlar y recordar. Y por qué no, para encontrar respuestas que muchas veces tenemos a preguntas en la vida y que la experiencia de otros nos ayuda a encontrar el norte, nos ayuda a encontrar esas respuestas que a veces estamos buscando ansiosamente. Mi invitada de esta noche, aquí en Café a Medianoche, es una dama, es madre, es esposa, es activista, es servicial, es profesional, ha trabajado por muchos años en la parte social, es emigrante, es sudamericana. Estamos aquí con Julie Moreno, es una gran amiga, la quiero mucho, la aprecio mucho, es un ejemplo, y vamos a hablar con ella de Julie Moreno. Y ¿por qué no? Preguntarle quién es Julie Moreno, qué ha vivido, qué ha aprendido y bueno, cuáles planes tiene Julie Moreno para el resto de su vida y que nos muestre por qué a veces somos inmigrantes como Julie, a ver cuántas Julie Moreno hay por ahí y que nos enseñe de lo que ella ha sido en su vida. Julie, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Es un honor realmente, estoy mirando las luces que se miran tan bonitas la ciudad cuando hay luces, ¿no? Muy bien. Un placer tenerte, Julie, y gracias por aceptar esta invitación de estar aquí en Café a Medianoche. Y bueno, originaria de Ecuador, el ombligo del mundo. El ombligo del mundo, desde la mitad del mundo. Desde la mitad del mundo. ¿Hace cuánto llegaste a Estados Unidos? Llegué aquí el 2 de agosto de 1966. 1966. ¿Llegaste a dónde? ¿A Estados Unidos o a Utah especialmente, directamente? No. Llegué, ni siquiera existía, que digan, no sabía que existía Utah aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Realmente estaba joven, tenía 17 años y llegué y bueno, me puse a pensar, estuve en la Florida, venía prácticamente para Los Ángeles, a donde estaba mi padre adoptivo. ¿Viniste sola? Venía sola. Y luego cambié mi boleto y me pasé para Chicago. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste el boleto? Conocí otras personas allí en el avión y me hablaban de Chicago y me hablaban toda la ciudad de los vientos y todo lo que había en Chicago. Me llamó la atención, siempre me gustaron los desafíos. ¿Sí? En mi país, cuando estaba
joven y bella, ¿no? Me gustaba viajar bastante, pero por alguna razón siempre me gustaba viajar sola. Y viajaba de Guayaquil, donde vivía, viajaba para Cuenca, que era donde me crié yo con mis tíos. Y pues siempre estaba un día yo me voy a ir de aquí. No me gustaba el ambiente de la familia, porque miraba cómo los hombres gobernaban a las mujeres, ¿no? En ese tiempo. Sí. Era un gobierno bien grande, la mujer no podía decir ni amén si el esposo no le daba permiso realmente. Y miraba eso y yo decía, yo aquí no me voy a quedarme, aquí yo no me caso, porque no, yo me tengo que salir de aquí. Y pasaron otras cosas realmente que me ayudaron a salir, Sí. pero no tenía prácticamente un propósito, como te digo. Soy impulsiva y ¿Sos de cambiar el boleto al momento que lo sentís? que lo siento cambios. ¿Sí? ¿Has cambiado muchas veces el boleto Ah, de la vida? creo que he cambiado como 2 o 3 veces. Sí. El boleto que cambié fue también mi profesión. Prácticamente yo me gradué como contadora en Chicago. Soy muy buena para los números. Siempre había sido buena desde muy niña. Mis tíos me daban el dinero, me amarraban en una bolsita en el estómago y me mandaban a hacer las compras. Yo tenía solamente 4 años de edad cuando ya mis tíos hacían, pero a mí me conocían todo el mundo, ¿ves? Por mis tíos. Y entonces siempre me decían, tú para los números eres tremenda, tienes que estudiar algo con números. ¿Y así lo hiciste? Y así lo hice. Muy buena para los números y trabajé para el Sears Roebuck, en el Sears Tower en Chicago. Trabajé por 3 años en el área de contabilidad. Pero tuve una hija que me nació con brain damage daño cerebral. Daño cerebral. Hoy en día se llama parálisis, parálisis cerebral. Parálisis cerebral. Como se dice, no era grande, no era mucho, pero fue algo. Entonces fue que me desvió mi profesión. Sí. Entonces cambié el boleto. Cambiaste el boleto. ¿Quién fue Julie Moreno en Ecuador cuando era niña? ¿Cómo te criaste? ¿Con quién viviste? Cuando era niña, desafortunadamente, mi madre me dejó y fui criada con una tía que estaba soltera. Sí. Y ella se casó y luego después con mi abuelita, era el rabito de mi abuelita y pues mi tía monja y teníamos mi tío que para mí era mi padre, ¿no? Y realmente me crié con ellos y siempre fui la belleza de la casa, la inteligencia de la casa. Todos ellos siempre me decían, tú eres vivísima. ¿De qué quiere decir inteligente? Sí, ¿no? sí. Me decían, y entonces yo me crié con ese pensamiento de que yo era bien inteligente, porque todos mis tíos me hacían de ver, y cuando yo hacía algo que era erróneo, me decían, tú eres muy vivísima, y no puedes tú hacer esta clase de... ¿Eso te presionaba a no fallar? Yo no le llamaría presionar, realmente, porque yo trataba era de que si yo era inteligente tenía que seguir, porque yo era inteligente. Y entonces Julie Moreno siempre se destacaba, por ejemplo, en los bailes. Empecé a bailar desde los 3 años de edad en el jardín de infantes. Luego seguí, eso sí, siempre estuve en un convento, porque mi tía monja tenía que, ella era la responsable para que yo siguiera una religión buena, y entonces pues realmente me crié a sabiendas de que había un Dios. ¿Sos creyente? Sí. ¿Crees en Dios? Exactamente. Yo soy creyente, pero bueno, decía pues, pero Diosito es muy malo. Porque siempre me decían, ¿no? Si tú no te levantas para el catecismo, si no te levantas para la misa de las 5 de la mañana, imagínate, vivía en el convento
Entonces, pues tenía que estar a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana los domingos y el día de la aurora, que era el primer sábado de cada mes, 2 de la mañana, la misa de la aurora. ¿Pensás que y si no, Diosito te va a castigar, y todo me castigaba Diosito, pues, ¿no? y pensás que Dios es malo, que Dios asusta? Bueno, yo me crié con esa cosita de que Dios te castigaba. Pero no significaba que yo pensaba que era malo, sino que decía, pero es que Diosito de todo te castiga, no te da chance, ¿no? Pero hasta cuando fui a vivir con mi madre, que entonces ella estaba casada con uno que era testigo de Jehová, y fue cuando ya cambió mi religión también. Entonces, Ahí cambió tu perspectiva. Exactamente. ¿Cuántos hermanos, Julie? ¿Eres la menor, la del medio, única? Soy la única por parte de mi madre, pero tengo 11 hermanos por parte de mi padre. ¿Los conoces a todos? A todos los conozco ahora, pero no me crié con ellos. De hecho, soy adoptada por el esposo de ella y me crié sabiendo que él era mi padre, ¿no? Y no fue sino ya hasta de adulta que yo vine a conocer quién era mi verdadero padre. ¿Sentís que perdiste años de no conocerlo antes? No realmente. Tuve una vida bastante llena de alegría, diríamos. Mis tíos supieron hacer el papel de cubrir el puesto de mamá y de papá. Okay. ¿Me comprendes? Ellos nunca hablaban mal de mi madre, sino que de pronto me agarraban, me llevaban corriendo, me escondían y me decían, no te muevas de aquí, no salgas para nada. Y yo era muy obediente, ¿no? Entonces, no quería yo que mi tío se enojara por nada. Y yo me quedaba, pero yo escuchaba unas voces que decía, pero es mi hija, pero me la quiero llevar porque es mi hija. Y escuchaba voces también que decían, es que usted para qué se la quiere llevar, ¿para qué la quiere llevar? Usted no tiene nada, ella está muy bien aquí, déjela aquí con nosotros. Y ya luego después, pues, venía y me decían, hiciste un buen papel que de no salir, y me llevaban y me daban un café con leche y pan con mantequilla y queso, ¿ves? Y entonces para mí, pues, o sea, que me crié yo con esa disciplina de Okay. te doy lo que tú, si eres buena, ¿no? Y todo. Entonces, ¿Cómo fue la parte económica? ¿Pasaste necesidades? ¿Tuviste lo que necesitabas? sabes de que la parte económica, tuve todo lo que necesité. Ese lado, mis tíos realmente no tenían una condición bien agradable en la parte financiera. Y ya luego de adulta fue que me enteré de que mi madre les mandaba dinero a ellos para que cubrieran mis gastos. ¿Y por qué tu mamá no estaba contigo? Porque mis tíos no le dejaban que ella era una persona inestable realmente. Emocionalmente, ahora que tengo yo toda la capacidad psicológica, Sí. ¿verdad? Puedo yo darme cuenta que ella no estaba preparada para lidiar conmigo. Ella no estaba, yo no fui una hija querida, una hija a donde los padres se preparan, queremos tener un hijo. Okay. Simplemente mi madre pues tuvo una violación, mi padre tenía 38 años, mi madre tuvo 15 años. Y de pronto de la violación salió un ratoncito que según la historia estaba andando alrededor del estómago, y cuando la llevaron al médico pues le dijeron que iba a ser madre. Y ella me dio a luz y take off. Yeah. Y se fue. Entonces, ¿Pensás de cómo pudo haber sido vivir con mamá? Si pudo haber Sí, sido mejor. sí ¿Fantaseaste pude. alguna vez? ¿Pensaste eso? sí pensé, de hecho lo viví. Sí. De hecho viví, porque a veces mi abuelita íbamos a visitarla a ella de vez en cuando. Y la parte más fuerte para mí fue cuando yo iba a la escuela y los niños me decían, ¿dónde está tu mamá? Y pues yo no sabía qué contestar, ¿no? Y yo les preguntaba a mis tíos, tía Toto, ¿y dónde está mi mamá? Mi hijita, ella está trabajando, ella está muy lejos de aquí y ella está trabajando. Y por eso es que tú
tienes de todo porque ella está trabajando. O sea, tampoco me hablaran mal de mi madre, ¿no? ¿Pero te sentiste culpable alguna vez? ¿Que eras culpable tú por eso? Que No, ¿No? pero sí, cuando fui a vivir con mi madre, ahí sí me sentí culpable de todo porque ella plantó en mí la semilla de culpabilidad. Ella fue la que me dijo realmente que yo nunca debía haber nacido y pues que yo le había arruinado su vida y que desde que yo había nacido su vida se había ido al piso. Entonces, ves, yo me sentía culpable porque ella me plantó esa semilla de culpabilidad. Pero mientras yo vivía con mis tíos, nunca sentí nada de eso. ¿Qué qué tiene Julie Moreno en su vida de su papá y de su mamá? De mi padre, te voy a decir de que cuando las personas, a veces mi madre me maltrataba mucho. Cuando yo fui a vivir con ella, yo conocí todos los abusos que puede pasar una persona, toda clase de abusos. Fue para mí el fin del mundo, porque no podía yo, tú sabes, todos los niños hacen travesuras, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo cuando ella vino, se asomó en la escuela y me dijo, vámonos. Y me subió al carro y nos fuimos. 8 horas de donde yo vivía, con mis tíos. ¿Te arrebató? Me arrebató. Y fue cuando yo vine a conocer realmente el palo, la correa, el látigo, la chancleta, jalada de pelo, los cocotazos ahí, Uh-huh. arrodillarme en maíz. Sobre maíz. Yeah. Sobre el maíz y con las manos arriba y leer el libro que estaba abajo. Entonces yo me ponía a gritar llamándole a mi tío. Uh-huh. Tío Aurelio, o llevándole a mi tía Toto, pero pues estábamos a 8 horas de viaje, imagínate, ¿no? Yeah, yeah. Y pues ella me decía, nunca van a venir. Entonces, pero mis tíos sabían, parece, o consiguieron la dirección donde ella vivía, y un día llegaron y se pusieron en pleito. Entonces ahí sí yo me sentía culpable, ya estaba ya una niña de 9 años, 10 años, ya yo me sentía culpable. Sentías que era la Por que mi causó culpa, el pleito familiar. Exactamente, era por mi culpa que mi tía se peleaba con mi mamá. Uh-huh. Era por mi culpa que mi mamá, y fue cuando desde los 12 años yo empecé, cuando yo crezca, yo no me voy a quedar aquí. Porque yo pensaba, si me voy a vivir con mis tíos, mi madre va a ir para allá y claro, se van a poner en pleito. Mejor me voy lejos. Mejor me voy lejos, Uh-huh. ¿ves? Y la verdad pues que esa es una de las razones por la que Julie se vino para acá. Y a los 15 años pensaba casarme para irme, ¿no? Claro. De la casa. Tenía un novio y, como te digo, yo le agradezco mucho a mi madre porque no pasé yo por esa etapa de pobreza. No conozco la pobreza. No sé lo que es no dormir sin comer. Uh-huh. No sé lo que es no ponerme el vestido que yo quiera. ¿Ves? Pero sí sé lo que es el abuso emocional, por ejemplo. Porque mi madre me vestía de seda. Pero luego después, y tanto dinero que yo gasto en ti. Entonces yo me ponía a pensar, pero entonces ¿para qué me compras? ¿Cambiarías ese vestido de seda por un abrazo? Oh, definitivamente. De hecho, yo recuerdo ahora que estoy, como te digo, es mi carrera emocional. Y pues mi carrera es ayudar a los niños, sobre todo, y los Uh-huh. jóvenes, ¿no? Yo hacía cosas que la irritaban tanto. Y mi madre, pues, me daba a matar. Y su esposo era muy bueno conmigo. Su esposo, pues, tenía muchísimo dinero, ¿no? Uh-huh. Era el superintendente de fuerza motriz de todo el país. ¿Ya? Y entonces, delante de él, mi madre no me pegaba. Pero cuando él se iba,
de un latigazo me despertaba. Siempre fuiste el recuerdo a ella obviamente, Toda la vida de su fracaso. de su fracaso, Toda la de vida. la violación, Toda la vida. Toda la vida. hasta el último día de su vida. Bueno, tengo casi 9 años que no hablo con mi madre. Ella vive aquí. Y el otro día casualmente le decía a mi hijo, acompáñame a visitarla a la señora Fernández, porque yo no le digo mamá, sino señora Fernández. Ujú. A mi madre yo le digo madre tía, que es mi tía Toto, la que vive en Ecuador. Y mi hijo me dijo, mamá, deje las cosas como están, porque mi abuelita no ha cambiado. ¿Y por qué quieres ir a visitarla? ¿Qué es lo que te lleva? Me gustaría visitarle simplemente por el hecho de que es mi madre y me voy a ir ya para Ecuador y tal vez nunca más la vuelva a ver, ¿no? Pero mi psicólogo, por el otro lado, me dijo, Julie, si tú quieres enfermarte otra vez y caer en depresión otra vez, porque yo soy rehabilitada en la depresión, Ujú. me dijo, vete a visitar a tu madre. ¿Te preguntaste por qué? ¿Por qué te tocó a ti? ¿Te has preguntado alguna vez eso? No, nunca me he preguntado por qué a mí, porque en una ocasión me recuerdo de que ella vino a la casa, era para mi primera comunión, Ujú. y pues ella vino a la misa y lo primero que dijo, bueno, ustedes me dijeron que haciendo la primera comunión me la podía llevar, y eso sí me recuerdo como en este momento. Y le dijo mi tía monjita, le dijo, no, ella no se va a ir contigo, porque ella tiene que seguir, y ella va a ser la próxima monja. Entonces ella tiene que renovar el próximo año. Ujú. Y fue cuando yo me di cuenta, dije, ¿y yo voy a ser monjita? Y me dijo, sí. Y yo estaba feliz realmente de que iba a ser monjita, ¿no? Estaba contenta de que iba a ser monjita. Pero luego después, según ya iba creciendo, ya empecé a mirar a los chicos que estaban bonitos, y Ujú. los ojos verdes, y el otro que el labio aquí, el otro el labio allá. Entonces, ¿pero por qué yo tengo que ser monja? Yo no quiero ser monja, ¿te das cuenta? Entonces fue cuando yo ya empecé a querer, no, yo quiero mejor salir, yo quiero cambiar. Ya. mi ¿Y vida. de tu padre qué heredaste? Aunque lo conociste tarde, pero ¿qué tienes de tu ¿Sabe padre? que conociéndolo a mi padre, yo lo conocí a él en el 96, Ujú. ya estaba entonces ya mayor, y dejé de conocerlo, bueno, ya dejé de hablar con él cuando él murió, ¿no? ¿Él supo que tuvo una hija? Toda la vida supo que tuvo una hija. Mi madre lo confundió a él con una foto. Mi madre adoptó a otra niña, y pues ella es menor a mí como 1 año, 2 años. Okay. Y entonces las dos siempre estábamos, y ella nos tomaba fotos y le mandaba a decir a mi padre, una de ellas es tu hija, Mm. una de ellas es tu hija. Entonces él guardaba todas las fotos, y cuando me conoció, pues entonces él sacó todas las fotos. ¿Le preguntaste por qué nunca apareció en escena? Sí, le pregunté. ¿Qué dijo? Y lo que él me dijo es, hija, me dijo, tuvimos una corte, tu madre me dijo que yo no era tu padre. Entonces cuando tu madre me dijo que yo no era tu padre, yo dejé, Ujú. ya dejé de seguir Sí. intentando, pero sí quería el dinero, me dijo. Entonces Mm. algunas veces fui a la cárcel, porque no era mucho lo que yo te pasaba, pero nunca quería que yo te visitara a ti. Ujú. Cuando tú vivías ahí me nombraba los nombres de mis tíos, me dijo, yo sí te visitaba, pero después dijo, ya cuando No, te no. fuiste para Guayaquil, ya no te podía visitar. ¿Extrañas tu Ecuador? Sí. De hecho, yo regreso a mi país. ¿Por qué te vas? Después de ¿cuántos años en Estados Me Unidos? voy porque... 50 años. Casi 50 años. ¿Por qué te vas? Me voy porque yo creo que aquí en este país yo tuve mi carrera y he dado bastante. Y ahora creo que es mi país, es mi patria. Yo no salí de Ecuador por mi país. Salí porque realmente, independencia diríamos, ¿no? Ya. Entonces,
yo no tengo recuerdos malos de mi país. Okay. Que me hagan decir, no quiero saber nada de mi país. Te entiendo. Entonces, yo desde que llegué aquí, nunca dejé de no visitar mi país. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo mandé a mis hijos a mi país para ver si a ellos les gustaban y regresaron y me decían que no les gustaba Ecuador porque había muchos libros que cargar y se relacionaban a la escuela. Porque a mí la escuela aquí no me gustaba para mis hijos. ¿Ves? Eso de papelitos y aquí por acá, las escuelas no son tan estrictas como son en nuestros países. No te dan una urbanidad, no te enseñan cómo hablar, cómo arreglarte, cómo vestirte, ¿ves? En cambio, en nuestros países sí existe. Aquí en las escuelas no te enseñan valores. Aunque, claro, en nuestros países los valores vienen de la casa y así debe de ser. Exacto. Pero también en las escuelas, allá te enseñan valores, te enseñan una urbanidad muy grande, lo cual aquí no. Entonces, yo a mis hijos los crié con la urbanidad y con la educación de mi país. ¿Y te estás volviendo a Ecuador y dejas a tus hijos aquí? Sí. ¿No los vas a extrañar? Yo sé que pueden venir, tú puedes volver cuando quieras, pero ¿y el papel de abuela? Mira, el papel de abuela ya lo hice. Sí. Ayudé a mi hijo con sus niños, bueno, con los que pude, ¿no? Y ellos están bien, muy bien, se casaron en un templo, están bien. Son religiosos. Son bastante religiosos. Mi hijo estuvo un rato, la depresión lo cargó, se quedó viudo muy temprano, a los 18 años creo que enviudó él, y la depresión y ciertas malas influencias le hizo que tomara, como todos los muchachos, ¿no? Que tienen que aprender ciertas cosas por sus propias bases. Exacto. ¿No? El otro pues siempre parece que lo tomó al otro como ejemplo y dijo, no, yo no quiero que me pase lo que a mi hermano le está pasando, ¿no? Entonces, tú les enseñas principios correctos a tus hijos y tú no te tenés que preocupar por ellos, ¿te das cuenta? Y es lo que yo hice, les enseñé los principios correctos, les enseñé la cultura de mi país, la cultura de aquí. El uno, tú lo conoces y tú vas a pensar que él es completamente ecuatoriano, porque si tú le das la mano, ¿de dónde eres? Y él te va a decir, soy de ecuatoriano. Y es nacido en Chicago. El otro tomó la cultura americana, ¿ves? Y de hecho su esposa es de acá de Norteamérica. Entonces, pero están muy bien económicamente y religiosamente, están establecidos. Entonces, realmente, tú no puedes esclavizarte realmente a tus nietos. Y ya hice lo que debí de haber hecho. El más chiquito tiene 8 o 9 años y hemos pasado siempre con él y él sabe que estamos ahí, vamos a venir cada 6 meses o cada 3 meses o cada que yo quiera verlos o algo. Entonces, y gracias a la tecnología, ¿ves? Podemos nosotros hablarnos y mirarnos cara a cara. Entonces, realmente no me molesta de que me voy a ir y mis hijos y mis nietos, ¿no? Te vas con tu esposo a empezar una vida nueva. Vamos, nuestra meta es de servir allá, servir en la iglesia, y no solamente en la iglesia, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, y queremos servir, pero no específicamente dentro de la iglesia. Tengo 2 o 3 ofertas donde me han abierto las puertas para traer allá todo el conocimiento psicológico que yo tengo. Muy bien. Y poder ayudar. Y la experiencia, 50 años viviendo aquí en Estados Unidos. Exactamente. Y tengo 2 o 3, de hecho 3, porque una estaba 8 horas de camino. Yo te pregunto, Julie, si volvés a Ecuador, a X zona, y encontrás otra vez a una Julie Moreno, con una mamá aislada, lejos de una niña de Julie Moreno, ¿qué haces para solucionarlo? Ok, a ver, déjame ver si te entendí la pregunta. Si yo me encuentro allá y de pronto me gustaría estar cerca de mi madre. No, digo, tu madre está aquí, pero si allá en este afán que llevas de servir, con tu esposo,
Y en el día a día de Ecuador, viviendo en Ecuador, encontrás a otra Julie Moreno, que, Bueno, que está haría- pasando por lo mismo que pasaste tú, con una mamá que se fue. se fue. Bueno, ¿Qué déjame harías? decirte de que no tengo que irme a Ecuador para encontrar Sí, sí, eso. sí, eso Realmente. hay por Aquí todos he lados. encontrado muchas Julis Morenos. Eso sé. Déjame decirte, Y me consta que has ayudado y has hecho mucho, pero mi pregunta, en Ecuador, ¿cómo en lo vas a Ecuador hacer? tal vez haría la misma cosa. Sí. Tal vez haría la misma cosa, le daría mucho apoyo a la persona, le enseñaría de que el cielo nos manda naranjas, limones, mandarinas, bananos, etcétera, toda clase de fruta. Y que si son limones los que te bajan, tienes que aprender a hacer buenas limonadas. Ujú. Y no hay una mejor limonada para que para que la sed te aplaque, te das Ujú. cuenta. Entonces, yo creo que le enseñaría a que no es la culpa de Ok. Julie Moreno, sino que es simplemente una manera en la que la persona tiene que navegar. Ujú. ¿Buscarías a la mamá? Buscaría a la mamá, no creo que buscaría a la mamá. Pero si la No. encuentras, ¿qué le dirías? Si le encuentro a la mamá, yo le diría que tiene una hija que la ama. Yo le diría lo que yo siento, por ejemplo. Yo con mi madre, yo la amo a mi madre. Nunca la he criticado. El por qué me abandonó, el por qué, nunca. Ya. Nunca ha pasado por mi cabeza decirle a mi madre, ¿por qué yo no me crié con usted? ¿O por qué usted me abandonó? Nunca, en la vida. Y una de las cosas que me enseñó mi padre cuando lo conocí, Ujú. y le dije a mi padre, papá, nomás quiero hacerle una pregunta. Le dije, ¿usted me quiere como su hija? Y me dijo, toda la vida te quise. Y una de las cosas que me llamó la atención es que me dijo, quiero que lleves mi apellido, porque tú eres mi hija. Y mañana mismo vamos a ir al juzgado para que te cambies el apellido. Ujú. Y yo le dije, no necesito apellido, yo soy Julie Moreno. Y con eso me voy a morir. No le busqué yo a usted nunca para que me dé un apellido, sino simplemente porque quería saber quién era mi padre. Eso es todo. Tengo hermanos, no sé si mi hermano está al frente mío, no sé si mis sobrinos están al frente mío, y no sé quiénes son ellos. Y entonces, cada que voy a Ecuador, ¿ves? Como te digo, hacemos reunión familiar, tenemos mucha familia allá, y tanto de mi esposo como la Ujú. mía. Y entonces nos reunimos y vamos a estar ¿Cómo, bien. cómo conociste a tu esposo? Es ecuatoriano él Mi también, ¿no? esposo es de Ecuador. ¿Cómo lo conociste? Porque Déjame si te decir- viniste a Estados Unidos, tal vez venías buscando un Robert Redford. Ajá. Bueno, tú No me sé. haces una pregunta de cómo lo conociste a tu esposo. Yo conocí a mi esposo cuando yo tenía 15 años. Mi esposo tenía entonces como 11 años, o 12 años. Yo soy mayor a mi esposo con 3 años, 8 meses. Ajá. Pero yo no sabía nunca que este muchachito malcriado que lo conocí iba a ser mi esposo un día. Claro, claro. El primo hermano de mi esposo Ajá. era mi enamorado entonces. Oba. Y mi esposo y yo, como el primo hermano de él y yo, somos primos en la 4ª generación. Ok. El abuelo de mi esposo es tío para mi abuelo. Quedó todo entre familia. Todo quedó en familia. Entonces, cuando yo me vine a este país, ¿ves? Yo me casé aquí en este país y tuve 2 niños. Y realmente me pasó algo que tuve que divorciarme. Ok, ok. Sí, entonces, mi esposo llegó y yo no quería que lo que me había pasado, fue muy humillante lo que a mí me pasó. Ujú. Supiera nadie. Fue cuando yo me aislé de todo el mundo. Ahí fue, Julie Moreno cambió el boleto, Otra vez. otra vez, porque de la Julie Moreno creativa, alegre, feliz y que para todo era una buena fiesta y todo, se acabó todo eso. Y nadie sabía el por qué. Nadie sabía el por qué. Y entonces mi esposo me decía,
que diga Emilio, ¿no? Sí, Tú sí. lo conoces a Emilio. Y él me decía, ¿qué te pasa? Nada, nada que a ti te interese. Pero ya él estaba ya un adulto, ¿no? Ok. Ya él era un adulto. Yo ya tenía 2 hijos y él estaba soltero y era un adulto. Y me dijo, oh, sí, tienes razón, pero siempre, todos los días estaba, ¿qué tienes? ¿Y por qué fumas? Y bueno, porque quiero fumar, me decía. Pero pues me calmaba un poco las ansiedades y sobre todo en las noches yo salía al balcón y me ponía a llorar porque, como te digo, fue muy humillante, ¿no? Ah, y mi esposo pues dijo, si hay algo que yo pueda hacer por ti, yo pudiera ayudarte. No, le dije, nadie puede hacer nada por mí. Y bueno, y así fue. Y de pronto él me decía, ¿y tu esposo? No sé, decía, ya mismo llega, ya mismo llega. Consiguió un trabajo y bueno, 1,5 millones de cosas que yo, porque no quería simplemente que nadie supiera, ¿no? Y fue, y te lo voy a decir para que no quedes con esa cosa. Y No, no, está ¿qué bien. pasó, no? Está bien. Fui muy feliz hasta cuando llegó su esposa con 5 hijos y descubrí que él había sido casado. Una doble vida. Una doble vida. Y pues, como te dije, fui testiga de Jehová. Y pues si yo fui su amante prácticamente, era porque no lo sabía, ¿no? Claro. Aunque me casé de velo y corona, como se dice en mi país. Y de pronto me sale con que yo soy la esposa de él. Fue algo humillante. Wow. Y entonces, pero mi esposo, a él fue la primera persona que yo le dije lo que estaba pasando. Y otra vez volviste a estar sola, sentirte sola Me sentí sola. en el mundo, en un mundo desconocido. Realmente yo le dije, lo único que quisiera era, me quiero ir a Ecuador. Fue cuando que realmente me quería ir a mi país. Y él me decía, pero ¿por qué te quieres ir a Ecuador? ¿Pero por qué te quieres ir a Ecuador? Y allá tengo mis tíos, allá no tienes a nadie. No, allá tengo mis tíos. O sea, mi seguridad estaba allá, ¿no? Porque mi familia. Aquí tenía mi madre, mi hermana, pero pues no, nunca me sentía yo feliz o Claro. contenta o con confianza de venir y contarle a mi mamá alguna cosa pero tú tienes la culpa. Todo era tú tienes la culpa. Entonces, pues, mejor evitaba yo y me aislé. Y entonces, él me dio mucho apoyo, mucho refugio realmente. Y de vez en cuando, después de 1 año, ya empezó él a decirme, tú debes empezar a salir con otras personas, con otros muchachos. De hecho, mi esposo me conseguía los dates para que saliera. Increíble. ¿Ves? Y yo le decía, casarme yo, para nada. Es decir, se descarta que él abusó de la situación. ¿Mi esposo? Él no abusó de la situación. No, para nada. No se aprovechó, quiero decir. No, para nada, en absoluto. Fue un caballero. Un caballero, mi esposo. Fue un caballero, pero mi esposo me decía, debes de salir. Mira, yo me he dado cuenta que el farmacéutico, él siempre te mira y cuando tú vas para allá, yo me doy cuenta. O sea, él se daba cuenta de todos, ¿no? Yeah. Y cuando vamos al baile, Julano te mira. ¿Y cómo se enamoraron? Bueno, ¿Cómo llegaste a enamorarte? No tengo duda que él estaría enamorado de ti, pero ¿cómo tú llegaste a enamorarte de él? sabes de que es algo que realmente yo me he preguntado a veces, en que nunca lo vi a él con ojos de hombre, ¿me comprendes? Para mí él era mi primo, Ok. ¿me comprendes? Y fue con un 5 de julio en que íbamos a la escuela los dos y él no llegó a la escuela. ¿Y? Y entonces pues yo me preocupé. Ahí te movió el piso. Sí, me movió el piso. Y regresé a casa y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿no ha venido Emilio? ¿No ha visto a Emilio? Me dijo, no. Y pues le pregunté a mi primo Julito, ¿no has visto a Emilio? Y nadie miraba, no había visto, nadie sabía de Emilio. Y fue como hasta las 10:30 de la noche, algo así, que yo estaba súper preocupada por Emilio,
pero realmente pues Y- ya era un año después de divorciada. Y me imagino que preocupada por ese sentimiento de preocupación por Emilio. ¿Qué es esto? ¿Por qué Pues, me, la qué me verdad está te digo que pasando? No sé, no, sí, pero espérate. Cuando a las 10:30 de la noche tocó la puerta, bien despacito, Sí. y dije, ¿quién es? Y me dijo, Emilio. Abrí la puerta inmediatamente y le dije, Emilio, ¿dónde estabas? Te estaba buscando por todo el Humboldt Park, por aquí, por allá y por acá. Y entonces me dice, oh, me estabas buscando. Ah, Y entonces le digo, sí, pero él seguía caminando hacia adelante y yo seguía caminando hacia atrás, ¿no? Y me dice, ¿y de verdad me estabas buscando? Y me está, pues sí, me tenías desesperada, no sé, porque yo estaba preocupada que algo te vaya a pasar, porque cruzar el Humboldt Claro. era algo bien peligroso allá en Chicago. Y me dice, y de pronto se iba acercando, y ya lo único que me quedaba era la ventana, nada más. ya, o te tirabas para abajo me o, tiraba- o te quedabas con él. Entonces viene y me dio un beso. Muy bien. Y se fue. Y yo me quedé, pero este cretino que se cree por aquí, por allá y por acá, por acá. Y al otro día, pues le llamé y le dije, mira Emilio, necesito hablar contigo. Y Muy bien. ¿dónde está tu trabajo? Yo te voy y te busco y por aquí, por allá. Y según yo, que le iba a dar una cachetada y bueno, y todo por aquí, por allá. Y él fue muy paciente, ¿ves? Me escuchó todo lo que le quería decir y luego me dijo, ok, nunca más me vuelvas a hablar. ¿Está bien? Me dijo, no, nunca más te voy a hablar. Ajá. Y Pero tú dijiste eso, lo que hayas dicho, porque querías o simplemente querías mostrar que eras Julie Moreno nada más. la verdad te digo que sí, tienes razón, ¿no? Yo era muy demandante, muy controladora, muy... y entonces, y te digo, pero al mismo tiempo dije, me voy a quedar solita. Exactamente. Me voy a quedar solita. Entonces vino, se acercó y me dio otro beso. Y me bajé del carro, me subí a mi carro y me fui. ¿Ves? Y ya luego después me trajo unas flores. Muy bien. Y bueno, así seguimos. ¿Y cuándo se casaron? Nos casamos a 3 meses 3 después de meses. eso. ¿Tenías miedo de otra vez No de tenía. ser de pasar un abandono, de que alguien te defraudara otra vez? No tuve miedo sobre eso, pero sí tenía miedo el que tal vez él era menor a mí, pero Ok. yo no sabía sino hasta el día antes de la boda que él era menor a mí con 3 años. ¿Y eso te preocupaba? Oh, me preocupó muchísimo porque yo dije, pues en ese tiempo... La cultura hispana siempre que el hombre tiene que ser mayor que la mujer. Exactamente, Ok. exactamente, ¿ves? Y sí me preocupaba porque dije, pues, uy, no, pero ni modo, dije, hablé con mi papá, mi padre adoptivo estaba Ajá. ahí, y le dije, mira Mario, me está pasando esto, y me dijo, mira, él es un muchacho muy bueno, y una de las cosas es que él ama a los niños, Muy bien. él quiere mucho a tus ¿Qué edad tenían tus hijos en ese momento? Tenía 5 años y 4 años. 5 años, 4 años. La pregunta, después de tantos años de casados, ¿cuántos llevan? Tenemos 41 años de 41. vamos a tener. Bueno. Si son las 11:30 de la noche y Emilio no llega, ¿seguís teniendo la misma preocupación? Sí, Ok, eso es bueno saberlo. sí. Muy sí, bien, muy sí. bien. No. Ok. 11:30 de la noche, no, sí. Pero Si sí- me llega para las 7 de la noche, ya estoy buscándola. Oye, ¿Dónde estás? ¿Y cuál sería la respuesta si se abre la puerta y es Emilio? ¿Le decís, te estaba buscando o simplemente le das una bofetada? No Ok, haría eso. muy bien. Saben que No, yo amo mucho a mi yo esposo. lo sé. Yo amo mucho a mi esposo y ninguno de los dos, una de las cosas que aprendimos los dos es a respetarnos. Muy bien. A respetarnos porque déjame decirte algo de que él y yo no nos parecemos en nada. Nada. En nada. Pero el amor llegó suavemente entre ustedes dos. Suavemente, como dice la canción. No fue algo de polvo y estrellas, sino No, algo no. suave. Algo suave, algo tranquilo. Bien. Y déjame decirte que los gestos de él han sido tan grandes para mí y para mis hijos. Él fue un excelente Muy padre. bien. ¿Tuvieron hijos juntos? Sí, tengo un hijo. Tenemos un niño con él. En común. Y fue él puso más atención en los dos que no eran sus hijos. Muy bien. Y cuando yo le decía a Emilio, me preocupa de que Denny se vaya a poner celoso o algo,
Y él me decía, mira mi reina, Denny es mi hijo, pero Luis, él sabe que yo no soy su padre. Y no quiero que Luis nunca piense de que yo le puse a él de menos. Claro. O que no le puse atención a Porque él. no era su padre. Porque no era su padre. Uh-huh. Yo no pienso, yo no quiero que él nunca Qué piense bien. de esa manera. Qué bien. Tenés 50 años viviendo en Estados Unidos. Así es. Me imagino que has visto cambios sociales de generaciones, hablando de los hispanos en los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas del mundo hispano hoy en los Estados Unidos? ¿Es diferente? ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado? Bueno, ¿qué te puedo decir? De Porque Chicago, has trabajado en muchísimas organizaciones Sí. del Estado, siempre relacionado con el mundo hispano. Y déjame decirte que en Chicago, por ejemplo, cuando yo trabajaba para Sears en Roebuck, ahí no estaba yo muy involucrada con la gente latina porque mi trabajo era completamente diferente, ¿ves? Ujú. Pero luego yo con el diagnóstico de mi hija, entonces yo busqué otra vez entrar a la escuela. Mi esposo sobre todo fue el que me dijo, mi amor, regrese a la escuela. Y una de las áreas que siempre me llamó la atención fue la psicología en los niños, ¿eh? Ujú. Porque Ok. las conductas, tal vez por por mi misma experiencia, Sí. ¿no? Y empecé y me entré a una preparatoria ya en Chicago y era muy buena alumna, agarraba inmediatamente las cosas, el concepto, tal vez era algo natural lo mío, ¿no? Ujú. Y me mandaron a trabajar como como asistente de educador social en la área sur de Chicago. Luego, un año después, me moví para acá, para Utah. Lo que quiero decirte es que Chicago, pues, hay letreros a donde tú lees, se habla inglés, Sí. ¿ok? Pero al llegar aquí a Utah, la comunidad latina era bastante baja. Realmente mi primer trabajo fue, bueno, apliqué en muchos sitios y realmente lo primero que agarré fue en una agencia de seguros. Ujú. Pero seguí aplicando y puse aplicaciones para, en ese tiempo se llamaba welfare, lo que ahora es, no me acuerdo, workforce. Oh, sí. Workforce, El sistema de ayuda. de ayuda para las personas. Ajá. Y también apliqué, bueno, mejor dicho, vine yo con cartas de recomendaciones de mi escuela, Ujú. de allá de Chicago. Entonces presenté aquí en la Universidad de Utah. Y pues en ese tiempo te estaban dando becas, pero a mano abierta, porque no habían latinos. No había. No habían latinos. Y bueno, poquito a poco seguí navegando, y mi primer trabajo aquí con la comunidad latina fue el Departamento de Inmigración. ¿Trabajaste en inmigración aquí? Fui ¿En la qué- primera latina, La primera prácticamente. latina. ¿En qué año trabajaste ahí? Ahí trabajé en el 1980, 1980. hasta el 82. Entonces ahí me abrí con un abogado Ujú. y este abogado me ayudó mucho para que sacara mi notaría. Ok. Y le ayudaba yo y fue cuando yo empecé a tratar con las personas latinas, pero igual no me gustaba tanto ese trabajo migratorio porque mi ambición era ayudar. Ok. Entonces pues al hacer papeles sí ayudaba, pero no era en lo que la carrera que yo Ok. quería, ¿no? Yo te pregunto, en los años 60 que viniste aquí, el latino, si bien habían pocos, especialmente en Utah, estados más conservadores, más americanos, obviamente que era muy normal en esos años que un hispano, una familia hispana se sentía tal vez bastante sola, ¿no? Por el hecho de que estaba rodeado de americanos, esas cosas. Pero en cierta manera hoy siglo XXI, 2015, ¿ha cambiado eso? ¿El hispano se sigue sintiendo solo de alguna manera? Diríamos que se han cumplido mis sueños. ¿Por qué? De mirar florecer a los latinos aquí en el estado de Utah. Sí. Siempre yo cuando ya trabajaba ahí les decía a los latinos que venían vayan a la escuela, aprendan el inglés, no se queden barriendo pisos, vayan a la escuela y saquen esto y saquen el otro.
y siempre yo animaba a las personas, Okay. ¿no? Y mi segundo trabajo fue entonces para Utah Foster Care Foundation. Ujú. Y me encantaba ese trabajo. Es una organización que trabaja por el tema de cuidado Con el temporal, cuidado temporal de niños. Exactamente. Y ahí yo pienso que yo hice bastante, y ahí abrí un programa que es el Peer Parenting, se llamaba, ¿no? Que había personas en que yo se les entrenaba para que estas personas enseñen a los padres cómo poder tratar a los niños. Muy bien. ¿Ok? Entonces, a la misma vez ya me tuve que salir de la universidad porque mi familia estaba primero. Mis hijos ya empezaron a quejarse mucho. Mi esposo sí me apoyaba, pero ves, ya mi familia entró entonces. Ujú. Y ya llegué a donde yo quería llegar, que era el Estado, trabajar para el Estado. Y mi meta era probarles a ellos a todo lo que yo sabía y darles todo Ok. lo que el conocimiento que yo tenía. En tu opinión, ¿sigue siendo la misma razón de salirse del país de los años 60 con la de hoy? ¿Por qué razón emigra hoy la gente? ¿Por qué razón lo hacía en los años 60? Bueno, yo pienso que en los 60 realmente la gente venía simplemente para estar un tiempo aquí Sí. y regresarse y poner sus negocios en sus países. Pero como dice un venezolano, otras personas se han quedado en los Esclavos Unidos. Ajá. Ujú. ¿Ok? Entonces, pues, vienen personas y ya se establecen aquí y ya lo toman como parte de su país, ¿te das cuenta? Mi caso fue completamente diferente porque yo me vine por independizarme, pero con un plan de un día regresar a mi país. Lo estás logrando ahora, te volvés Me regreso a mi país, Te- sí, ok. probablemente en 2 meses en 2 meses. ya estoy en mi país otra vez. Muy bien. Y vas a servir allí, Y voy a vas a trabajar seguir allí. sirviendo allá, sí, Ok. aquí. Yo sé que hay familias que me van a extrañar bastante. Ujú. He recibido muchas llamadas telefónicas. No tienes idea, he empacado 2 Sí. cajas de ángeles Wow. que familias me han regalado, un angelito, un angelito, un angelito. Increíble. Pero es como yo les digo, que por favor, estoy agradecida a la tecnología. Lo único que tienen que hacer es Claro. mandarme un mensaje y yo estaré ahí para... ¿Qué te llevas de Estados Unidos? De ¿Qué? Estados Unidos me llevo mucho conocimiento, Sí. mucha sabiduría, diríamos mucha alegría para dar, Ujú. mucha pasión para dar a las personas. ¿Es apasionado el estadounidense? ¿Es alegre? El estadounidense no lo veo que es tan apasionado como nosotros los latinos. Ok. Aquí, en mi manera de mirar, en mi manera de ver y en mi experiencia, Estados Unidos no es para una familia. ¿Por qué? Tienes tú que, si querés tener una familia con éxito, Ujú. tú tenés que estar con la familia y con los valores. Sí, ahí. ok. La mamá. Presencia, dices tú. La presencia. Ok. ¿Y exactamente. acá es difícil tener presencia? Y aquí es muy difícil porque ves, hay personas que vienen aquí simplemente porque la pobreza es demasiado grande en sus países o en las áreas donde ellos han estado Sí. o cómo se criaron. Entonces llegan aquí y les trabajan bastante y les dan a los hijos todo lo que ellos no pudieron tener, Ok. quieren que sus hijos lo tengan. Y cuando no deben hacerlo, ¿te das cuenta? Ujú. Entonces, yo pienso de que si, por ejemplo, eso le doy muchas gracias a mi esposo yo, porque mi esposo cuando mis hijos estuvieron pequeños nunca me dejó trabajar. Mis hijos, y te voy a decir una cosa, yo hacía... ¿Cómo nunca me dejó? Eso suena sumiso. soy A sumisión. él Me siempre- extraña una latina que hace 50 años que vive en un mundo, primer mundo y liberal, Sí. que porque generalmente la latina tal vez es la matriarca, la madre, Ajá. pero no me dejó. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejó? Bueno, sí. Y pero de- es más de verdad. Julie Moreno. Más de Julie Moreno, no. Sí. No, pero déjame decirte Yo entiendo algo. lo que decís. Y la cuestión es de que tenemos que mirar, bueno, mi esposo no quiere que yo trabaje, pero el por qué. Ok. Porque no quiero que trabajes, no, Sí, sí, no, sí. no, eso no me vengas a mí con eso. Muy bien. Pero mi esposo me decía, mi amor, ¿quién va a cuidar a los niños?
Y por un tiempo yo les dejé con mi madre y fue el peor error que yo hice, dejarle a mis hijos con mi madre. ¿Con, para que los con tu cuidara. madre de sangre o adoptada? Con mi madre de sangre, sí, yo los dejé con ella. Y fue cuando comenzaron los problemas. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Le quisiste dar otra oportunidad Le quise a dar ella? otra oportunidad. Y mi madre, en mi experiencia, ella también tiene una enfermedad mental. La cuestión es que ella no lo ha superado. Ujú. Y Ok. en cambio, pues yo Y fue un sí. fracaso ese intento. Fue un fracaso ese intento. Entonces, como te digo, tuve que incluso separarme de ella para poder yo seguir criando a mis Muy bien. hijos. Y te vas a Ecuador, ¿y qué no llevarías de Estados Unidos? ¿Qué no llevaría de Estados Unidos? ¿Qué es lo que no te gusta de Estados La Unidos? cultura. ¿Sí? Nunca llevaría yo la cultura de Estados Unidos a mi país. Nunca. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que no saludan a las personas aquí. Otro ejemplo, que tocan la puerta, te llaman por teléfono, te tratan, oye, en vez de decir, buenas tardes, soy Julie Moreno o soy fulano de tal, podría hacerme tal cosa, o podría hablar con su esposo, o podría hablar con su hijo, ¿no? Ok. No, los muchachos no. Y las familias me decían, ¿por qué tu hijo es tan caen, tan...? Y yo decía, ¿cómo así que caen? De que era muy... Comunicativo. comunicativo, porque por ejemplo Se dice, se presenta, hola, soy fulano, puedo hablar con su exactamente, hijo. Ok. tú hablas con mis hijos y ellos te dan una venia con la cabeza y te Ujú. dan la mano. Ujú. Buenos días, soy Denny. Ujú. O buenos días, yo soy Luis, soy el hijo de Julie Moreno. Ok. ¿Ves? Porque ellos se criaron con esa cultura. Somos, acá la cultura es más fría, dices tú. Muy fría, demasiado Ok. fría. Aquí, entonces yo esa cultura no la llevaría a mi país. Ok. Sí. ¿Qué, si analizas como madre ahora y te vas para Ecuador, qué es lo que mejor hiciste como madre? Criarles a mis hijos con independencia. Independencia. Sí. A no fijarme mucho en la cultura. Sí, involucrarlos, ¿no? Ujú. Pero bueno, si es que ellos quieren hacer tal cosa, tengo uno de mis hijos que por un tiempo estuvo en un camino equivocado. Ujú. Y lo que yo aprendí es, bueno, si él es feliz teniendo esa clase de vida, yo también tengo que ser feliz. Y lo apoyaste, No diría que lo apoyé, pero tampoco le critiqué. pero no lo abandonaste. Diríamos que me desconecté con él, Sí. pero él sabía que yo iba a estar ahí mientras él hacía las cosas correctas. ¿Podías dormir en las noches pensando en él? ¿Y lo que le ¿Sabe estaba qué? pasando? ¿Sabes qué? Que yo tengo un sentido, tal vez por la religión que tengo, Ujú. en la que yo puedo sentir cuando mis hijos no están bien. Y lo que yo puedo hacer es orar por ellos y orar por mí también. Ujú. Tener yo la tranquilidad, Pero, tener la paz ok. y saber que no es mi culpa. Yo les enseñé los principios correctos. Ajá, ajá. Y que ellos, pues, si tienen que aprender de otra manera, no puedo hacer nada. Pero eso es algo más de Julie Moreno o de tu religión, porque tal vez no todos los mormones actúan o piensan así. Yo pienso que es la educación que tengo sobre el niño. Ok. ¿Te das cuenta? Pienso, por ejemplo, en que me recuerdo cuando mi tía monjita me dijo, tú tienes que ser la próxima monjita. Ujú. Y yo estaba feliz, pero luego después dije, no, ¿cómo que tienes? No, yo no tengo que Ya, hacer nada. ya. ¿Te das cuenta? Entonces, yo pienso de que yo les enseñé a mis hijos a vivir bien, no ser esclavos de nadie, Ok. a ponerse zapatos los más costosos que puedan, mientras ellos puedan. ¿Me hago entender? Sí, sí. O sea que, según la financiación que ellos tengan, les enseñé a que se compren los mejores zapatos, porque ellos necesitaban lo mejor para pisar. Ujú. ¿Me hago entender? Entonces, mi esposo siempre decía, mi amor, no les debe enseñar esas cosas. No, ellos valen mucho. Ellos son unas personas
de mucho valor. ¿Pero valemos por el tipo de zapatos que tenemos? ¿O No, no. Es simplemente, vamos a decir, como algo significativo, diríamos. Ujú. ah, ¿Simbólico? Simbólico. Es algo simbólico. Ok. Pero a veces los simbolismos se pueden malinterpretar. Bueno, todo depende cómo tú lo tratas, ¿no? Por Ok. ejemplo, el mayor es igual que yo, que diga el menor. El mayor, él prefiere tener un traje que sea caro, pero es uno solo, a ponerse trajes baratos y tener 4 o 100, 5. 4, Ok. 5, 6. Entonces, porque ellos saben de que ellos son... Entonces tú sos más vamos a decir, más por calidad y no tanto por cantidad. Correcto. ¿Cómo se Y puede? yo les enseñé porque eso es lo que a mí me enseñaron cuando yo era pequeñita. ¿Ves? Tú tuviste eres calidad, Calidad. no tuviste Tú eres cantidad. súper inteligente. Te voy a decir algo. Mi esposo le dijo a mi tía, hace como unos 3, 4 años atrás, le dijo, usted le enseñó a mi esposa que sea malcriada, porque Ujú. dice, porque es más malcriada mi esposa. Y ella le contestó, pero seria, le dijo, mi Julie nunca ha sido malcriada. Ella toda la vida fue calidad, Ujú. fue vivísima, muy inteligente. Sin embargo, al principio del programa te pregunté si cambiarías un vestido de seda por haber tenido a tu mamá cerca y me dijiste que sí. Bueno, te dije sí, pero no la tengo cerca. Ujú. Es imposible que yo pueda tenerla cerca. Ok. ¿O no la tuviste en No, la niñez? nunca la tuve. Yo para tenerla cerca, mi madre tenía que robar. Ya. Por ejemplo, me iba a la cartera de ella y le sacaba 20 sucres, o como decir 20 pesos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y quién se me cogió los 20 pesos? Yo. Y me daba las buenas Una paliza. chancletadas, pero ¿qué pasa? De que después que me daba la paliza, ella me abrazaba y se ponía a llorar conmigo. Me bañaba y me llevaba a la tienda y me compraba un vestido Y ahí bueno. estaba tu premio. Y ese era mi premio. Entonces yo prefería hacer cosas malas para que ella me dé esa atención que yo quería. Tenías que pasar primero por el fuego para después Correcto. recibir Así cariño. Así es. Exactamente. Mencionaste que hoy en día los hispanos vienen aquí y trabajan tanto que no están con la familia. Ujú. Por la razón de tiempo, ¿verdad? Sí. Tantas horas al día. ¿Cómo puede hoy un padre con tan poco tiempo, cómo puede el padre hoy, cantidad no puede dar, porque no tiene tiempo, cómo puede dar calidad entonces un padre de hoy en día? Sí puede dar calidad. Mira, la tecnología ha hecho que los hijos realmente se aparten de asociarse con la familia. La parte emocional, La parte comunicativa, emocional, la parte social, Ok. la de parte interacción. de interacción familiar. Ok. ¿Ok? Usualmente en mi tiempo, por ejemplo, el sentarse a la mesa a comer era una felicidad. Pero ¿qué pasa con aquel padre que no está ni en la hora de cenar tampoco, está trabajando? ¿Cómo haces? Bueno, mi esposo trabajaba, llegaba a la casa a las 5 de la tarde, la cena era a las 6:30 de la noche, Ok. pero teníamos, y por decir que si mi esposo cuando salía de vacaciones de trabajo, cuestión de trabajo, nosotros teníamos una hora a donde hablábamos los dos, papá dice esto, papá dice el otro, Bien. papá dice acá, siempre hubo Buscabas esa las maneras. comunicación. Exactamente. Buscaba la manera. Exactamente. La esposa entonces tiene gran... Pero por ejemplo, todo padre tiene 5 minutos al Sí. día para sus hijos. Me gusta eso. 5 minutos. Yo en mis clases que he dado de estrategias para tener a la familia unida, en mis clases siempre les he dicho, no se pasen de 5 minutos. 5 minutos, pero con cada uno de ellos. Muy bien. Cuando yo tuve niños fosters y mis hijos en casa, eran 8 ellos. Ujú. Y 20 minutos para las 9 de la noche ya se ponían en fila. Entraban a mi oficina uno por uno, 5 minutos, 5 minutos. Y si yo sabía que el niño, por ejemplo, hijo, yo te miré ahora que estuviste bien serio y en la mesa, en la comida, no comiste, no participaste de las bromas que hacían tus hermanos,
Oh, por esto estaría bien si hablamos ¿qué tal si nos vamos a tomar un helado mañana? Ujú. Entonces salía yo con él. Ahí va más 5 minutos. Ahí va más, pero viene un helado también, Ok, ¿te das cuenta? ok. Entonces, a veces pensamos que nuestros hijos no quieren estar, pero ellos quieren estar con nosotros, Ujú. ¿ves? Y quieren ser disciplinados, Bien. porque a veces las conductas vienen por falta de disciplina, por falta de que mi papá nunca se... a mí no me importa O lo que también, yo hago. o una disciplina en desmedida. Indesmedida. Sí, Ok. tienes toda la razón. ¿Cuál es la peor palabra para Julie Moreno en la vida? La peor palabra, ¿cuál es? Estúpido. ¿Sí? Oh, en mi casa mis hijos, esa es otra palabra de aquí de los Estados Unidos, que a mí créeme lo que me decían hija de María Morales y a mí no me molestaba tanto como Pero que me entonces- dijeran, oh, you so stupid. No, es muy fuerte para los hispanos. Para nosotros Ya. los latinos, la palabra estúpida, y Ya. aquí eso es, Ok. oh, you so stupid, ¿Y la- I'm so stupid, ¿Y la mejor palabra en la vida de oh, Julie? you so nice, you so kind, oh, I love you so Ajá. much. Ajá. Dar amor, expresar Sí. amor. Yo nunca puedo tratar a las personas, por ejemplo, yo a ti nunca te digo Pablo, Sí. hijo mío, Ajá, esto ajá. es parte de mi amor, es parte de Julie. Ujú. ¿Ves? Yo a mis compañeras nunca les digo, fulano, sutana, mira mi reina, puedes hacer esto. Ujú. Ay, gracias, muchísimas gracias. O sea que, y si yo te mando un email, te voy a mandar una flor con el email. Ujú. O sea, siempre me gusta a mí tener esa calidez, ¿te Ya. das cuenta? Ujú. Y mi esposo, nunca nos decimos Emilio o Julie, nunca. Él siempre me dice mam, y yo a mi esposo le digo siempre papi o mi amor. Muy bien, muy bien. Julie, yo me pregunto, y la gente y la audiencia de Café a Medianoche que nos está escuchando, que tal vez ha pasado por lo que has pasado tú, tal vez por menos de lo que has pasado tú o por más. Yo sé que me dijiste que cuando la vida da limones hay que hacer limonada, ¿no? Así es. Pero ¿cómo se puede ser feliz? ¿Y qué es? ¿Qué es ser feliz para Julie? Pero ¿cómo se puede ser feliz cuando uno fue abandonado, uno fue engañado, uno sufrió abuso, uno tuvo que dejar su país? ¿Cómo se puede ser feliz cuando todo es oscuro y no hay una luz que se vislumbra al final del túnel? ¿Cómo se puede ser feliz? Déjame decirte de que, como tú sabes bien, de que los primeros 5 años de la vida de un niño es lo que va a pasar en el venidero, en el futuro. Queda en el disco duro. Queda en el disco duro, exactamente, los primeros 5 años. Y yo le doy muchísimas gracias a mi Padre Celestial porque los primeros 9 años, diríamos, para mí fueron felicidad. Ujú. Para mí fue color de rosa. Mi tío, si yo había hecho alguna cosa mala, él me sentaba en su pierna y él me decía que no, yo lo estoy mirando ahorita en este momento con el dedo, Ujú. ¿ve? Que me decía que cuando uno hacía tal cosa, esto le pasaba, que cuando hacía tal cosa, o sea, en otras palabras, él me daba la decisión a mí de que si seguía haciendo cosas incorrectas, entonces iba a tener consecuencias negativas. Ok. Si hacía cosas correctas, iba a tener cosas positivas. Ujú. ¿Ve? Y pues él era negociante, él tenía un negocio en el mercado Ujú. y todos lo conocían a él. Y eso te ayudó a tener una niñez saludable. Sí, todos lo conocían a él y entonces desde que lo conocían a él, todos me respetaban a mí. Ok. Y como en la familia todavía no tenían hijos, entonces yo era la flor el centro de la mesa, ¿ves? Del centro de la casa, de toda Sí. la familia entera. Sí, sí, sí. Yo pasé, aunque hay 2 primas que son mayores que yo, pero ellas vivían como a 1 hora de mi casa. Entonces yo era la que me llevaba todos los tronos, todos Ok. los trofeos me los llevaba yo. Si iba con mi tía, todos los trofeos. Si iba al convento, ahí yo me ponía a ayudar. Creo que el servicio mío es algo natural. Algo natural. Algo natural. Y tener una niñez saludable te ayuda El tener a una una vida. niñez saludable
yo creo que fue lo que a mí me ayudó a hacer cosas correctas. Y llorar, y llorar. Y mi tío le platicaba a mi esposo de que a él le molestaba mucho cuando yo llegaba de vacaciones, ves, de la costa, de mi madre, iba a visitarle a él. Y me dice que yo me sentaba y siempre me ponía a cantar Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver. Y cuando él me dijo eso, y yo escuchando la canción, me puse a pensar, wow, yo tenía entonces una depresión bastante profunda. Sí. Yo me encerraba, me iba a la playa y ahí en la playa me ponía a cantar esa canción. O sea que yo podía tener una conexión con el mar, con las cosas naturales, ¿te das cuenta? ¿Ves? Y me dice él de que yo cantaba, te extraño a ti, tíos, en vez de decir la otra palabra, ¿ves? Y yo puedo mirar de que eso es una depresión tremenda, ¿ves? Sí. Cuando yo era una jovencita ya, o sea, cuando yo me fui a vivir con mi madre fue prácticamente ya el principio de mi desarrollo hormonal, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, pues, la buena crianza, los buenos valores, el buen trato que tuve, Te preparó. me preparó para yo no poder escoger. Tal vez me encerré en una depresión grande, pero fue La coraza. la coraza. Muy bien. Fue la coraza, pero que a la misma vez sabía que había un Dios en que estaba ahí. Siempre. Y que si hacía algo malo, Dios me iba a castigar. Si hacía algo bueno, Dios iba a estar conmigo. O sea, yo ya tenía eso. Okay. ¿Ves? Entonces... Julie, hemos estado una hora hablando de tu vida. No puedo pensar. En esta noche aquí en Café de Medianoche. Y yo tengo la costumbre siempre de pedirle a mis invitados aquí en Café de Medianoche, como yo haciendo preguntas una hora, que el invitado haga una pregunta. Que me haga una pregunta a mí. Que tú seas el entrevistador. El entrevistador. Y que hagas una pregunta. Porque siempre yo pienso que a veces en las cosas que uno pregunta son cosas que uno busca también a veces, ¿no? Claro. Pero ¿qué pregunta me harías? Teniendo la amistad que tenemos. ¿Te gustaría a ti morir en Estados Unidos? ¿Qué pregunta? Mira. A ver, compara Estados Unidos para un viejo y nuestro país para un viejo. Yo tengo dos respuestas para eso. Okay. Sí me gustaría morir en mi país. Te soy sincero. Me gustaría morir en mi ciudad, en Minas. Porque quiero estar ahí. Porque ahí crecí. Ahí creciste. Y ahí tuve hasta los 18 años de mi vida. Pero sería egoísta. Porque esta es la tierra que le di a mis hijos. Sí. Es mi opinión. Pero como creo también que mis hijos me van a llevar en su corazón y los huesos al final no sirven para nada, obviamente no le quiero causar problemas a mis hijos de gastos económicos. Y que me entierren donde ellos quieran. Pero sí, Pablo Telechea, sí, a mí me gustaría que me entierren. Morir en tu país. En mi país. Y por el hecho de que yo no quise dejar mi país. Me tuve que venir. Yo no lo quise dejar. A mí me gustaría hacer radio en mi país. A mí me gustaría estar entrevistando en mi país. Y siempre fantaseo con eso. Pero, me tocó estar acá y como dice mi esposa, hacer limonada con los limones que te da la vida también. Exacto. Porque a veces los limones que te da la vida no son los limones que tú querías. Pero sí, te soy sincero. Me tocan mis hijos, me tocan mi familia y me emociono. Lo que más quiero en mi vida. Pero que decidan mis hijos. Pero si es por mí, me gustaría estar entre las sierras, allá. Pero es algo que no va a estar a mi alcance. Escuchando esa. Bueno, déjame decirte ahora, te voy a contestar yo la realidad de todo. Yo me voy a mi país porque me siento que todavía puedo hacer algo por la gente en mi país. Claro. Okay, y entre ellos mi familia, empezando por mi propia familia y amigos que tenemos, ¿ves? La familia ya es familia, no importa 4 o 5 generaciones, sigue siendo familia, tíos y tías y tías y tíos. Aquí es tu primo hermano y no sabes qué es tu primo hermano, pero sí me gustaría morir aquí
al lado de mis hijos. Bien. ¿Ok? Bien. Eso sí, me gustaría morir. Entonces, yo le he dicho a mi esposo, si nosotros ya nos sentimos ya viejitos, que ya no podemos, porque yo vengo de línea bien larga. Mi padre, mi abuelo han muerto de más de 100 años. Wow, tenemos Julie para rato entonces. Sí, sí. Entonces yo le digo, si ya estamos viejitos, entonces nos venimos. Y mi hijo me dice, mamá, yo les doy solo 3 años para que vayan para allá. En 3 años ustedes se tienen que venir, porque yo les voy a tener un departamento para ustedes. Entonces eso me llena de alegría, ¿ves? No crié hijos malos, ¿no? No, muy bien. Porque me dice, yo voy a tener mi casa y te voy a hacer tu propio departamento para que Muy no bien. esté. Julie, quiero agradecerte por haber estado aquí en Café a Medianoche. No. Te deseo lo mejor. Te agradezco a ti también. Te quiero mucho y sos un gran ejemplo Gracias. Gracias, Pablo, igualmente. para muchos que te conocemos. Gracias. Gracias por aceptar y gracias por haber sido sincero en tus respuestas. Gracias. No, es lo que siente mi corazón. Muy realmente. bien. Amigos, nos despedimos. Gracias, Julie. Un Sí. placer tenerte aquí. Nos despedimos, amigos, aquí en Café a Medianoche. Pasó por los micrófonos de La Jefa y de Café a Medianoche, Julie Moreno, con una cita con su vida aquí. Los espero el próximo viernes. Bye bye.